Para financiar el viaje de fin de curso, un grupo de amigos se plantea la posibilidad de vender bocadillos de atún con aceitunas a la hora del almuerzo. Su idea es comprar los bocadillos ya hechos en un bar cercano a su instituto y venderlos a alumnos y profesores. Antes de pedir permiso al director, querrían aclarar sus dudas sobre la rentabilidad de la idea. Los datos de los que disponen son los siguientes. Criar el kiosco móvil son 250 euros, delantales y gorros 30, costes de cada bocadillo 1,50 y precios de venta pues 2,50. Dice, bueno, ayúdales respondiendo a las siguientes preguntas. En el apartado A nos piden cuáles son los costes fijos y variables para una venta de 250 bocadillos. Pues bien, debemos recordar que los costes fijos son unos costes que no dependen de la cantidad o el volumen de producción que tengamos. En este caso, los costes fijos serán aquellos costes que tendremos que afrontar vendamos o no vendamos bocadillos. Por ejemplo, el alquiler del kiosco móvil, vendamos más o vendamos menos bocadillos, tendremos que afrontarlo de la misma manera, que será pagando 250 euros. Luego, uno de los costes fijos será 250, que es el alquiler del kiosco móvil. Además, los delantales y gorros para los vendedores también tendremos que afrontar ese pago vendiendo más o menos bocadillos. Luego, tenemos que sumarle los 30 euros de coste de los delantales y gorros. Luego, sumado, esto nos va a dar 250 más 30, 280 euros. Estos son los costes fijos, la actividad económica esta. Referente a los costes variables son todos aquellos costes que sí dependen directamente de la mercancía o del producto que estemos vendiendo o fabricando. En este caso, fíjate que el coste de cada bocadillo que compramos en el bar cercano al instituto nos cuesta 1,50. Es decir, si vendemos 10 bocadillos, tendremos el coste variable o el coste de los bocadillos serían 15, pero si vendemos 100 bocadillos serían 150 el coste. Es decir, a más mercancía, a más producto vendido, mayor es el coste, de ahí que lo llamemos coste variable. En este caso nos piden que lo calculemos para 250 bocadillos. Luego va a ser 250 bocadillos multiplicado por el coste unitario de cada uno de esos bocadillos, que es 1,5. Luego esto nos da un total de 375 euros. Estos de aquí serán nuestros costes variables. En el apartado B nos piden cuántos bocadillos tienen que vender para empezar a tener beneficios. En el apartado B nos están pidiendo cuántos bocadillos tienen que vender para empezar a tener beneficios con los que financiar su viaje. Bueno, esto es equivalente a que nos pidan el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad es aquel punto donde, a partir del cual vamos a obtener beneficios. Pero precisamente en ese punto, y esto es lo más importante, los ingresos totales y los costes totales son exactamente iguales. Así pues, para calcular dicho punto, lo que vamos a hacer es igualar los costes totales con los ingresos totales, siendo nuestra variable precisamente lo que nos están pidiendo. X, en este caso, será ese número de bocadillos que hacen que precisamente los costes totales y los ingresos totales sean iguales. Es decir, siendo X el número de bocadillos del umbral de rentabilidad y sabiendo que en el umbral de rentabilidad los costes totales y los ingresos totales son el mismo, vamos a sustituir los ingresos totales, es decir, nuestros ingresos al apartado. Sabemos que el precio de venta de cada bocadillo es 2,50, es decir, tenemos unos ingresos unitarios de 2,5 euros por cada valor, por cada bocadillo. Luego mi ingreso total será 2,5 multiplicado por el número de bocadillos, siendo ese número X. Pues me queda 2,5X. Y esto tiene que ser igual a los costes totales. Los costes totales, como ya en el apartado A hemos visto, se dividen en costes fijos y costes variables. Los costes fijos hemos visto que son 280 euros independientemente del número de bocadillos. Pero a estos costes fijos hay que sumarles los variables que sí varían respecto a este número de bocadillos. Me va a quedar pues 1,5 euros, que es lo que me costaba cada uno de esos bocadillos, multiplicado por ese mismo número de bocadillos que queremos calcular. Una vez que tenemos ya esta ecuación, despejamos la x. Fíjate que 1,5x puede pasar al otro lado restando y precisamente me va a quedar 1x o x simplemente. Es decir, que me queda x igual a 280. Vendiendo 280 bocadillos compensaremos los costes totales con los ingresos totales. A partir de aquí, a mayor venta de 280,
empezaremos a obtener beneficios. En el apartado C nos piden qué beneficios obtendrían si consiguen vender 500 bocadillos. Los beneficios son ingresos totales menos costes totales. Sustituyendo cada uno de esos apartados, ingresos totales será 2,5 al que vendo cada uno de esos bocadillos, multiplicado por el número de bocadillos, que es 500, menos los costes totales, los cuales serán 280 euros de costes fijos más 1,5 multiplicado por 500 de costes variables. 2,5 por 500 da 1.250 y 280 más 1,5 por 500 me da 1.030. Y bueno, 1.250 menos 1.030, pues 200. En el apartado D, pues eso, nos piden que representemos el gráfico de costes e ingresos e identifique el punto de beneficio cero y el punto de venta de 500 bocadillos. Tenemos ya aquí representado porque, bueno, ir explicando paso a paso cómo se hace esta función, creo yo que sea tan necesario. Simplemente vamos a comentar pues lo que sí que es necesario que tengamos que poner, ¿no? Es decir, primero de todo hacemos un eje de coordenadas y le damos una dimensión al eje de abscisas y al eje de ordenadas, de manera que más o menos nos quede todo centrado. Una vez que le damos unas dimensiones, situamos el punto del umbral de rentabilidad. Y una vez que tenemos ese punto de umbral de rentabilidad, lo siguiente será desde el punto de origen, cortando por ese punto, obtendremos los ingresos totales. Y esto es debido a que los ingresos totales, tanto la función de ingresos totales como la de costes totales, tendrá que pasar por este punto, porque es precisamente el punto donde las dos funciones son iguales. Pero el ingreso total inicia desde el punto de origen, debido a que a ninguna producción, a cero ventas, los ingresos son cero, pero el coste total inicia desde 280, porque a ninguna producción tendré que afrontar los costes fijos, que son 280 euros. Pasando ambas funciones por este punto, podemos ya graficar esas dos funciones que nos piden, los costes y los ingresos. Y también tendremos representado el punto de beneficio cero o umbral de rentabilidad. Finalmente nos piden que representemos pues, el punto de venta de 500 bocadillos. El de 500 bocadillos y los ingresos de 500 bocadillos, que hemos visto aquí, son 1.250, 2,5 por 500, aquí lo tenemos, y los costes, que serían 1.300, lo hemos calculado aquí, que es los costes fijos más los costes variables de 500 bocadillos. Lo hemos visto en el apartado C. Tendremos aquí representado.